No es que existan los ejércitos porque hay guerras, sino que las guerras existen porque existen los ejércitos. Me gusta, como quien dice, todo de la vida militar. Lo que son las armas, los aviones, sí me gusta todo. Creo que la mayor ventaja que tiene la prestación social es que puedes realizar las tareas que a ti más te gustan y no el servicio militar, que bueno, que es una pérdida absoluta de tiempo. Muy alegre el día que haga la jura bandera, un acto muy bonito, y 9 meses que pasa aquí. Tampoco es un gran problema. La anunciada profesionalización de las Fuerzas Armadas convierte a España en el país europeo con mayor número de objetores de conciencia. Este año, casi el 40% de jóvenes en edad de reclutamiento obligatorio se opone a realizar el servicio militar a cambio de prestar un servicio social. El aumento espectacular de objetores de conciencia y la falta de plazas para realizar la prestación social mantienen a 130.000 jóvenes pendientes aún de incorporarse a un destino. Para intentar normalizar esta situación, el Ministerio de Justicia aprueba un nuevo reglamento que contempla la posibilidad de realizar la prestación en 2 plazos e incluso quedar exento de ella si se trabaja como voluntario en algún organismo de interés social. Me impulsó objetar mis convicciones antimilitaristas y pacifistas y también pues una forma de entender mi religión, ¿no?, católica. Considero que lo mejor que sacas de la mili es disciplina. A raíz de la objeción, creo que voy a seguir como voluntario, pero todo lo que me dé el cuerpo y más. Yo sí sabía que podía convalidar las horas de voluntario para hacer la objeción y tal, y no venir aquí al servicio militar, pero preferí no haberlo hecho y preferí venir aquí al ejército. Los testigos de Jehová fueron en España los primeros objetores de conciencia. Su negativa a tomar las armas, basada en el no matarás bíblico, se tradujo durante largos años en la causa de innumerables encarcelamientos y represalias. Los primeros casos de objeción de conciencia en España que se conocen suceden en el tiempo de la Guerra Civil Española. Son casos de 1937, 3 casos en el mismo año. Antonio Gargallo, que decidió no tomar las armas, y el Consejo de Guerra dio opción entre ir al frente o ser fusilado, y prefirió ser fusilado antes que violar su conciencia. En ese mismo año, Ramón Serrano y Nemesio Urús también fueron objetores de conciencia, aunque sus casos se solucionaron, en uno porque fue dado por inútil y en el otro caso dado por loco. Hacia principios de 1964 me presenté como objetor de conciencia. Eso significó una primera condena de 1 año, después de un periodo en el que, creyendo que estaba perturbado mentalmente, me ingresaron en un sanatorio mental. Estuve muy poco tiempo, 3 meses allí. Después, finalmente continuó con una condena de 1 año. Más tarde, como ocurría en la época, se producían condenas encadenadas, pues antes de salir de prisión se me recordaba que tenía el servicio militar pendiente, una nueva objeción y como consecuencia pues una nueva condena, y así sucesivamente, en un rosario de prisiones que uno recorría desde la prisión a la libertad, en la que se te ofrecía de nuevo la opción del servicio militar. Algunos mandos militares pensaron que estaban ante el caso de alguien que, bueno, simplemente tenía alguna tontería en la cabeza y que podían, quizás con buena intención, pensaban que podrían quitarlo con algún maltrato físico, de modo que algunos sí fueron sometidos a maltratamiento físico. En diciembre de 1973 se decreta, sale una ley en la que se reconoce la objeción de conciencia y con ella una amnistía o un indulto a quienes llevaran cierto tiempo en prisión, más de 3 años, y para febrero de 1974, un grupo nutrido de la prisión donde yo estaba, en Cádiz, Santa Catalina, salimos en libertad. Fue todo un choque, después de 10 años, salir a un mundo que había cambiado
enormemente. El servicio militar sigue siendo algo a lo cual objetamos con total seguridad. La Biblia establece que debemos ser personas pacíficas, no entramos en los conflictos de este mundo, somos totalmente neutrales y por lo tanto es muy difícil con esos planteamientos desde el punto de vista bíblico y que están claros efectuar el servicio militar. Los gérmenes de la filosofía de Gandhi de la no violencia convierten a Pepe Beunza en el primer objetor de conciencia que no pertenece a los testigos de Jehová. Su negativa a cumplir el servicio militar le lleva a la cárcel en varias ocasiones. Las campañas de apoyo, nacionales e internacionales, pidiendo su liberación, se suceden. A mí me llaman a hacer el servicio militar en enero de 1971, en Valencia, que era donde yo vivía. Entonces yo me presento un poco como los testigos, porque eran los que habían hecho objeción hasta entonces. Entonces yo no quería que me pusieran como una cosa diferente, ¿no? Yo era objetor. Entonces yo digo, cuando me dan el uniforme, digo, no voy a vestir un uniforme porque soy objetor de conciencia. Entonces me dicen, ¿tú que eres testigo? Digo, no, yo soy católico, pero soy objetor no violento. Pepe inicia un trabajo como voluntario en un barrio pobre de Valencia y pide a las autoridades militares que se contemple la posibilidad de realizar un servicio civil a cambio de la mili. Cuando yo me decidí a hacer la objeción de conciencia, evidentemente había todo un componente de reflexión. Es un momento en el que hay una represión muy fuerte, una dictadura, no hay ningún tipo de libertades y es un problema completamente desconocido. Es más, la mayoría de la gente va a la mili y los padres querían que los hijos fueran a la mili. Entonces nosotros planteamos de una manera pedagógica que la idea de hacer un servicio alternativo puede ser una forma de que la gente entienda lo que es la objeción. En vez de ir a la mili, nos dedicamos a cuidar ancianos, cuidar enfermos, dar clases de alfabetización, cosas de estas. De esa manera, enseguida se entendía lo que era la objeción de conciencia. Can Serra fue la segunda fase de la objeción. Cuando salgo de la cárcel me dedico a dar charlas y a buscar gente que quiera hacer objeción, pero en grupo. 6 lo hicieron público y nos dividimos en 2 pisos. Uno era lo que se llamaba en aquella época, un piso se quemaba, que era, se hacía pública la dirección, por lo tanto la policía ya sabía dónde estábamos. Y el otro grupo pasábamos al piso de apoyo. Bueno, este grupo fue también detenido y empezamos entonces la campaña de reivindicación de libertad para los objetores. Y a partir de aquí es el origen de todo lo que después fue el MOC y toda la campaña de objeción actual. La experiencia de Can Serra es seguida por otros grupos en diversas zonas del Estado, dando origen al movimiento de objeción de conciencia. Por primera vez se cuestiona el artículo 30 de la Constitución, que establece la obligación de prestar el servicio militar y se ofrece un servicio civil alternativo. La objeción de conciencia fue objeto de atención ya en las constituyentes. Entonces yo era senador en las primeras elecciones, en 77, y yo recuerdo que se vio la necesidad de que había que prever en la Constitución la posibilidad de la objeción de conciencia, si no era quedarnos muy atrasados y no ponernos a la altura de las constituciones modernas. Fue el grupo andalucista con otro grupo, concretamente con el señor Vandrés, fuimos los únicos que aceptamos los 12 puntos que planteó el movimiento de objeción de conciencia a un proyecto de ley que la UCD en aquel momento pretendía sacar adelante. Nosotros es que los andalucistas tenemos una filosofía y es que el avance de la historia, la vanguardia del avance de la historia la lleva la rebeldía. Sin una dosis de rebeldía pacífica, naturalmente, la historia no avanzaría hacia el progreso porque muchas veces son losas inamovibles, las de la inercia, las del poder establecido, que no hay manera de romperlas, de levantarlas, más que por la rebeldía. Por tanto, nosotros siempre vimos en el movimiento de objeción de conciencia no solamente unos derechos de conciencia de unos ciudadanos que tienen derecho a pensar y actuar como consideren conveniente mientras que no le hagan daño a nadie, sino que ahí hay una vanguardia de progreso que una sociedad civilizada debe mimar y debe cuidar. Me hice objetor de conciencia porque no me gustaban ni las armas ni perder el tiempo pegando tiros. Es una pérdida de tiempo. Gracias. En el sitio en que yo estoy es en el SAPS, es un centro de Cruz Roja, y es sobre todo lo que se intenta hacer es intercambio de jeringuillas con toxicómanos para que, por ejemplo, ellos nos traen las jeringuillas sucias, las que han usado, y para que no las compartan y no pillen el SIDA,
se les dan limpias y luego también se les da preservativos a prostitutas, travestis. La objeción la hago en el club, que está dentro del servicio, en otra especie de aula. Mi tarea es cocinar, se hace la comida esa misma noche. La experiencia con los usuarios que he tenido ha sido mayoritariamente que cualquier persona puede caer en las drogas y sobre todo puede bajar en picado hasta tal nivel que se vea hundido en la sociedad, que lo rechace todo el mundo. Por ejemplo, hay pues personas que tienen un bar, que tenían un negocio, que iban con millones por la calle normalmente y que ahora los ves y no tienen un techo donde dormir, o si lo tienen ha sido porque se lo han buscado la vida, y ahí ves donde puedes trabajar muchísimos años y muy bien, y un día te metes en un problema de drogas, o por problemas de trabajo te metes en la droga y bajas en picado, pero a una velocidad bestial. Finalmente, la Ley de Objeción de Conciencia es aprobada por el Parlamento en 1984. Se reconoce la posibilidad de renunciar al servicio militar a cambio de realizar un servicio civil o prestación social sustitutoria en beneficio de la sociedad, a la vez que se crea un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia como organismo competente para determinar quién puede ser objetor y a qué destino debe incorporarse. Cuando después yo, ya siendo diputado, se tramitó la Ley de Objeción de Conciencia, yo siempre vi que era una ley absolutamente injusta, que partía precisamente de esa misma filosofía. La gente decente, la gente normal, entre comillas, la gente que vale, la gente es la que sirve a la patria con uniforme y dando su vida, si es preciso, en el campo de batalla. Esos son los buenos. Luego tenemos aquí una serie de gamberros, de gentes raras, de gentes más o menos, que, hombre, habrá que hacerles una parcela donde los podamos tener. Y esos son los objetores de conciencia. Y eso lleva a hacer una ley que trate peor al objetor de conciencia que al soldado. Bueno, esto es radicalmente injusto y ha venido siendo protestado siempre. Yo voté en contra de esos artículos concretamente, sobre todo de ese que trata con mayor dureza, alargando, prolongando el servicio. Se pasa más tiempo haciendo el servicio en la objeción de conciencia, el servicio social sustitutorio, la prestación social sustitutoria, que haciendo el servicio militar, lo cual es una injusticia absoluta, radical y claramente, que ha sido objetada a su vez por todos los objetores y por todas las gentes de bien de este país. La mayor duración de la prestación social sustitutoria viene determinada en la propia Ley de Objeción de Conciencia del año 84. La Constitución, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, establece que ésta debe ejercitarse el derecho a la objeción de conciencia con las debidas garantías, y el legislador en su momento, en el año 84, entendió que, dado que el servicio militar es más oneroso para el joven que se incorpora al mismo, pues esa mayor onerosidad debía ser compensada en cuanto a la prestación social que se organizaba a partir de esta ley del año 84 en una mayor duración. Y ahí se establece una proporción entre la duración del servicio militar y la prestación social. Duración que entonces era superior en la ley del 84, como posteriormente se redujo el servicio militar, pues proporcionalmente se redujo la prestación social sustitutoria. El hecho de que dure un poco más o 4 meses más la prestación que el servicio militar, para mí es simplemente pues un castigo que te ponen, así llanamente. Yo me decidí por la objeción porque considero que la mili es una pérdida absoluta de tiempo, y con la objeción, bueno, pues puedes realizar un poco las tareas que a ti te gustan, y considero que, bueno, pues que al menos tocas los temas que más te agradan. Yo pedí plaza en el Ayuntamiento de Barcelona y después solicité para venir aquí en el Patronato de Collserola, pues porque soy biólogo, me gusta el trabajo de campo y consideré que aquí pues podría realizar las tareas que me gustan. De este modo pues estoy realizando trabajos forestales, hago seguimiento de fauna, inventarios ornitológicos, de ardillas, miramos la depredación que realizan los conejos sobre los cultivos que hay en la sierra, bueno, todo este tipo de tareas. Aunque dure un poco más la prestación social, pues he considerado que son 4 meses más, pero también la aprovecho más. Y para ir a hacer la mili, pues la verdad es que hago la prestación social, sí, sí. Las principales críticas a la actual Ley de Objeción de Conciencia se centran en la supuesta violación de varios derechos constitucionales.
El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia exige al joven manifestar sus motivaciones para objetar, en contra de lo establecido en el artículo 16.2 de la Constitución, que señala que nadie está obligado a declarar sobre su ideología. Además, este consejo puede requerir informes sobre el objetor a terceras personas, violando supuestamente el derecho a la intimidad. La propia existencia del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia fue discutida en su día, cuando se hizo la Ley de Objeción de Conciencia en el año 84, se planteó al Tribunal Constitucional precisamente el punto de si un organismo estatal, aunque no propiamente del gobierno, podía entrar a valorar la conciencia de las personas. El Tribunal Constitucional entendió en su momento que esto era una garantía para evitar abusos y para evitar que la objeción de conciencia se convirtiera en una auténtica puerta falsa para eludir el deber de cumplir el servicio militar. La gestión es muy deficiente y así lo hemos dicho en el informe del año pasado y en este. Ahora bien, también es cierto que en este caso la Dirección General de Objeción de Conciencia se ha enfrentado con el hecho de una acumulación de solicitudes muy desproporcionada y no previsible. Acumulación que es debida en gran parte pues al mal enfoque de este tema desde su origen. El propio artículo de la Constitución es un artículo un poco ambiguo, pero se tardó muchísimo en hacer la Ley de Objeción de Conciencia. La propia Ley de Objeción de Conciencia pues no ha sido una ley que asumiera las aspiraciones de grandes sectores sociales. Posteriormente ha tenido que cambiarse el reglamento. Actualmente se está discutiendo una proposición de ley para volver a modificar el contenido. Es decir, hay una gran indeterminación, no ha habido una posición muy clara. Yo creo que todo lo de la objeción de conciencia o los problemas que hay en cuanto a la acumulación de solicitudes y las dificultades de gestión, que no están justificadas, pero las dificultades de gestión es debido a que la objeción de conciencia se ha regulado tarde y mal. Pienso que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia no debería de dictar si uno es objetor o no es objetor, porque cada uno tiene sus motivos en su cabeza y cómo puede razonar la vida, ya que, claro, si yo tengo mis pensamientos como los he tenido y no me hubiesen declarado objetor, pues lo mismo me habría hecho insumiso, porque yo lo que no quiero es hacer la mili porque tengo mis motivos. Me hice objetor de conciencia, entre otras causas, pues por motivos éticos y morales, ya que para mí hacer el servicio militar no lo veía útil en mi vida, porque creo que todo eso de que te enseñan en la mili como disciplina, orden, respeto, no creo que haya que hacer el servicio militar para adoptar ese tipo de atributos, sino que mismamente la vida y sus circunstancias te hacen afrontar ese tipo de cosas para la vida. Aquí en el Hospital de Móstoles lo que hago es, mi labor es estar en la escuela en pediatría, en la cuarta planta en pediatría. Estoy en una escuela para estar trabajando con ellos, haciendo trabajos manuales, pintamos, jugamos un poco a juegos, un poco de todo es un tiempo de ocio para los chavales. Desde que me vieron a elegir mi objetor, por lo menos donde yo vivo, mucha gente se ha hecho objetor y amigos de donde no vivo también se han hecho objetores, porque han visto que no influye para nada en la vida. Los motivos para ser reconocido objetor de conciencia que consagra la ley de 1984 enumera varios, que son motivos éticos, motivos religiosos, motivos morales, humanitarios, filosóficos y otros de naturaleza análoga y otros parecidos. La razón, el motivo más invocado por los jóvenes que solicitan ser reconocidos como objetores es el motivo ético. El segundo motivo más solicitado es el religioso, en tercer lugar el moral y los otros van distanciados. El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, cuando rechaza las solicitudes, normalmente es porque se están invocando motivos diferentes y muchas veces motivos que no son de conciencia. En 1995 se aprueba un nuevo reglamento de objeción de conciencia que, si bien es más progresista, pues reduce a 13 meses el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y añade un vocal objetor al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, no satisface a casi nadie. En cuanto al tema de la objeción de conciencia, la consulta más habitual es cómo se tienen que declarar objetores de conciencia, qué plazos tienen para realizarlo.
A veces es necesario utilizar procedimientos de urgencia porque el joven que quiere declararse objetor de conciencia tiene un plazo que es de 2 meses antes de incorporarse a filas, pero hay jóvenes que te lo piden pues con 2 días o un día antes incluso de incorporarse al cuartel. Y luego lo que tenemos también es muchas reclamaciones referentes a las condiciones de cumplimiento de la prestación social, como sería todo lo relacionado con bueno, pues las condiciones mismas de prestación, en qué situación están cumpliendo esos servicios. A veces esos servicios denuncian o reclaman que coinciden con lo que sería un puesto de trabajo. Hacen reclamaciones también sobre los vales de vestuario a los que tienen derecho y que al parecer bueno, pues no se les entrega porque el Ministerio de Justicia ahora en este momento está bastante duro con este tema, en ocasiones con razón, en otras sin ella, y bueno, pues todo lo que sería un poco la vida del objetor de conciencia cuando está cumpliendo la prestación social, que es muy variada, ¿no? Para hacerme objetor, lo primero que hice fui al Instituto de la Gestión a informarme qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que había que hacer para entrar. Y nada, fui al Instituto de la Gestión, rellené un papel en el que me preguntaban datos, qué quería hacer, por qué me hacía objetor, por qué estaba en contra del servicio militar, y luego nada, a los 2 años y medio más o menos me llamaron para elegir un destino y aquí estoy. Te conté que mi suegra no me había dejado los documentos. Pues no es la pasa eso, tío. Aquí lo que hacemos son locales de música donde la gente viene a ensayar, gente de barrio y tal, con su grupo de música. Es gratuito los locales y nosotros lo que hacemos es, aparte de informar a los músicos, pues ayudarles en los locales si necesitan una mano en los equipos de música, en los instrumentos, y luego aparte, pues ya que pues para dedicar el tiempo que nos sobra, pues hacemos videoclips a estos mismos grupos, ¿no? Para hacer prácticas, a mí me viene bien, como yo he hecho soy actor, pero bueno, por el tema de realización y tal también tiene un poco que ver. Luego hay otro objetor que es director de fotografía y tal, y entonces pues hacemos videoclips o cortometrajes, lo que nos dejen hacer. Te dan un libro en el que vienen todos los destinos que hay en la objeción, que son muchos. Entonces tú te lees ese libro y eliges 4. Eliges 4 destinos por orden de preferencia y ellos intentan darte lo que mejor se asemeja a lo que tú pides, ¿no? Entonces yo pedí 4 destinos y me dieron el primero que elegí, que era este. Mis amigos y los familiares que tengo fuera sobre la prestación opinan que en la que estoy haciendo yo mucho más cómoda y mejor, digamos, que la que están haciendo ellos. Y eso es un poco más dura, ¿no? Es un poco más complicada. Les quita más tiempo. Desde que se legalizó la objeción de conciencia en nuestro país, casi medio millón de jóvenes españoles han rechazado el servicio a la patria a través de las armas y se han declarado objetores de conciencia. Un fenómeno sin precedentes si tenemos en cuenta que en los últimos 3 años la cifra de objetores se ha multiplicado por 5 con respecto a años anteriores. Presente. 128. Presente. 131. Presente. 132. Presente. 133. Presente. 135. Presente. 136. Presente. 137. Presente. La crisis terminal del servicio militar está ya certificada. El número de jóvenes en edad militar que se declaran objetores de conciencia todos los años así lo testifica. Es decir, tener una media de 80.000 a 90.000 jóvenes en este país que todos los años optan por la objeción de conciencia está dejando muy claro que los jóvenes mayoritariamente rechazan el cumplimiento del servicio militar obligatorio, rechazan este modelo de servicio militar y no tenemos más remedio que avanzar hacia el modelo de Fuerzas Armadas totalmente profesionalizadas. Evidentemente el ejército profesional es lo que está llamado a ser el futuro, y el presente ya lo es en algunos estados, pero el futuro de los que todavía no lo son. La función de la defensa militar del Estado no tienen por qué hacerla jóvenes forzosos que no sienten ninguna motivación por ello y que en el fondo lo que están es pagando un tributo personal al Estado para que la defensa salga más barata a aquellos que no quieren pagar más impuestos. Así que en el momento actual, acabando el siglo XXI, el ejército profesional es lo único razonable, puesto que han cambiado muchas de las circunstancias que hicieron obligatorio el ejército de reclutamiento obligatorio.
Respecto a España, pues es evidente que un ejército más pequeño que el actual, profesional, mejor dotado, será un ejército mucho más adecuado a las necesidades defensivas de nuestro país. No a la mili porque en la mili, en los cuarteles, en los militares no encuentro ningún valor que me ayude a crecer como persona. Cuando me reclutaron yo sabía que podía haber objetado y haberlo hecho por Cruz Roja o Plan de Ancianos y estas cosas, pero yo quise hacer la mili como mis compañeros. Yo no me niego a hacer lo que manda la Constitución, pero prefería hacerme objetor ya que podía hacer algo más de provecho que ir a la mili. Si yo me hubiera enterado que existía la prestación social antes de hacer el servicio militar, me lo hubiera pensado, porque no perdería el puesto de trabajo, porque yo no sé si me van a volver a coger. Y como yo, hay muchos chicos que han encontrado un buen trabajo y por realizar el servicio militar lo han perdido. El horario que tengo en la objeción pues es bastante flexible, pero a la hora de encontrar un trabajo es bastante difícil porque si tienes que empalmar, es muy difícil empalmar porque te tiras horas trasnochando y luego tienes que empalmar con el trabajo y acabas dormido al trabajo o dormido a la objeción. Yo voy a hacerme soldado profesional porque aparte de que me gusta, veo que el trabajo en España es muy malo. O sea, hay muy pocas posibilidades de encontrar trabajo fijo. A mí como experiencia la prestación me puede servir en un futuro, sí, sobre todo por contactos y aprendizaje en el tema de videoclips que te he dicho. Pues lo veo mejor el servicio militar, lo primero porque yo aquí voy a estar de médico y quieras o no, creo que voy a estar bastante bien. Lo segundo porque la gente, por ejemplo, todo el mundo dice que en España tiene que tener una tropa profesional, pero lo que no se dan cuenta es que para mantener esa tropa profesional hace falta también gente de reemplazo o si no mucho dinero. Más se trata de la herramienta adecuada, una 716 con la carraca. El 1 de enero del 2003 ya no habrá ningún soldado de reemplazo y todos serán soldados profesionales y se cumplen nuestras previsiones que no hay que pensar por qué no se van a cumplir. Eso es nuestro proyecto y yo creo que es un proyecto realista. Ahora bien, hasta ese momento seguirá existiendo el servicio militar. Puede ser que el servicio militar se reduzca todavía más. En el programa del Partido Popular, y está admitido también, como es lógico por el gobierno, estaba la posibilidad de reducirlo de los actuales 9 meses a 6 meses. Pudiera ser que si todo va bien, a lo largo de esta legislatura, se pudiera pensar en ese cambio. Todavía no hay una decisión y yo no quisiera en este momento abrir ninguna esperanza en ese sentido. Simplemente digo que está ahí en el programa electoral. ¡Cuando vamos por el campo! Recientemente se ha formado una comisión mixta compuesta por senadores y diputados de las distintas fuerzas políticas para poner en marcha el proyecto de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Esta comisión trabaja sobre la base de un informe presentado por el Ministerio de Defensa en el que se recogen los mecanismos, perfiles y las posibles dificultades que pueden plantearse en la transición hacia el nuevo modelo de ejército. Al final, si nos preguntamos por qué estamos pensando en un modelo de Fuerzas Armadas profesionales, pues por una parte es verdad que hay una petición de la opinión pública española, porque hay sobre todo en ciertos sectores que vienen desde hace mucho tiempo pidiendo un ejército profesional. Pero aparte de eso, son las propias circunstancias internacionales. Han cambiado las circunstancias internacionales y lógicamente tienen que cambiar muchas cosas y muy en concreto cambiar los conceptos tan hermanados entre sí de defensa y seguridad. Los ejércitos hoy día, ejércitos por ejemplo como los de la Unión Europea, tienen que tener cada vez más una proyección internacional, es decir, se estructuran estos ejércitos pensando en operaciones de mantenimiento de la paz, en operaciones de ayuda humanitaria, como las que yo he citado y que todos conocemos, y entonces eso requiere un tipo de militar profesional totalmente distinto al que ha sido tradicional. Y no cabe duda de que eso está incidiendo en nuestras propias reflexiones también aquí. El Ejército de Tierra ofrece diversos cursos totalmente gratuitos y en régimen de internado a aquellos jóvenes que piensan que su futuro pueden ser las Fuerzas Armadas.
Al finalizar el tercer curso, el alumno opta por el regreso a la vida civil o por un compromiso con el ejército, renovable cada 3 años, para entrar a formar parte de las tropas profesionales. Irlo bajando, no sueltes tú de ahí. Irlo inclinando. Ahora podéis irlo dejando correr hacia abajo por sus guías. Llevándolos en cruz, hubiéramos puesto las arandelas y las tuercas nuevas. Las arandelas también nuevas. El ejército profesional supone una profundísima transformación de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que todo el que vaya es por su propia voluntad. Entonces tenemos que poner incentivos para que los chicos y las chicas quieran ir a hacer el servicio militar. Y el principal incentivo, teniendo en cuenta que el problema más grave de España es el paro, es facilitarles o bien directamente un puesto de trabajo o bien la obtención de un puesto de trabajo. Quiere decirse que los que entren al ejército profesional por su propia voluntad podrán encontrar un empleo definitivo en las Fuerzas Armadas, lo cual será cierto para un porcentaje, y para los que no, esto o no sea suficiente o ellos no quieran estar toda la vida en las Fuerzas Armadas, estamos ya buscando incentivos para que bien en el sector público, en la administración o en el sector privado, en las empresas, se les facilite la obtención de un puesto de trabajo. Yo opino que los españoles deben tener igualdad de oportunidades en todo, y el que sirve al Estado en las Fuerzas Armadas no es distinto del que sirve al Estado en la enseñanza, en la judicatura o en la administración. Entonces ya han pasado los tiempos en los que el militar era una cosa aparte. La profesionalización de las Fuerzas Armadas tiene que ir necesariamente acompañada de una modernización. Es decir, que no basta con que de pronto tengamos soldados profesionales y solo soldados profesionales, que es a lo que vamos, un ejército exclusivamente profesional. Para que ese ejército tenga sentido, debemos de dotarle de unos equipamientos modernos, que no solamente hacen referencia a armamento. La gente cree que se trata de armamento. Bueno, claro que se trata de armamento y que hay algunas cosas de armamento que evidentemente tenemos que modernizar, pero son equipos de comunicaciones, de radar, de control, y tenemos que informar a nuestros ciudadanos de que esto es así y de que los países de nuestro entorno lo hacen igual, y tenemos que acostumbrarnos. Nosotros nos vamos a ahorrar ahora algo muy importante, nos vamos a ahorrar el tiempo que los jóvenes pasan en la mili, y lo vamos a compensar con un esfuerzo económico adicional que vamos a repartir entre todos los ciudadanos por la vía de los impuestos. Hasta que el ejército profesional sea una realidad, miles de jóvenes españoles están dispuestos a ir a la cárcel por negarse a realizar el servicio militar y la prestación social sustitutoria. El fenómeno de la insumisión en España está más enraizado que en los restantes países de nuestro entorno. No hay cifras oficiales, pero se calcula que en la actualidad unos 14.000 jóvenes son insumisos. 3.000 están procesados y 285 cumplen condenas de prisión. La lucha de los insumisos de oposición al militarismo en favor del desarme y la paz es castigada por el nuevo Código Penal con penas de prisión o con la inhabilitación durante un periodo comprendido entre los 10 y los 14 años. La inhabilitación supone la incapacidad para trabajar en cualquier sector de la función pública y la denegación de todo tipo de subvenciones oficiales, incluidas las becas de estudio. ¡Pío, pío, militares! ¡Pum, pum! El hecho es que ha habido una expresión de voluntad política por parte de la actual mayoría del gobierno de ir al ejército profesional en un plazo de tiempo determinado, bastante cercano. Entonces la pregunta es ¿qué va a ocurrir desde ahora hasta entonces? ¿Van a seguir recibiendo condenas los llamados insumisos? ¿Van a seguir siendo remitidos a la cárcel? ¿Van a seguir siendo inhabilitados para el ejercicio de derechos? ¿O por el contrario se va a buscar una solución de más sensibilidad
tanto judicial como sobre todo por parte del Ejecutivo, para intentar resolver ese problema transitorio, que es un problema creo que muy gordo en estos momentos. La insumisión no solamente puede ser una manifestación de la objeción de conciencia, sino también una manifestación de la desobediencia civil. Y la desobediencia civil en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, no está justificada. Otra cuestión, y que también es cierto y que así nosotros hemos dejado constancia clara, expresa y contundente en los informes anuales, es que la penalización de esta conducta era desproporcionada y por lo tanto hasta cierto punto injusta. Contesté a todas las preguntas, tanto del Ministerio Fiscal como de mi abogado, y reconocí públicamente mi condición de insumiso, precisamente porque es una postura de desobediencia civil que no se oculta, que da la cara y que está dispuesta a asumir las consecuencias penales que de ello se pudieran derivar. En la actualidad estoy en la prisión de Yeserías, bueno, le llaman el Centro de Inserción Social en Victoria, Kent. Y es pues la prisión de régimen abierto o de semilibertad, que le llaman también, de aquí de Madrid. El Parlamento vasco muestra una especial sensibilidad ante los problemas que plantea la objeción de conciencia. En repetidas ocasiones ha presentado proposiciones no de ley al Parlamento de la Nación para que la prestación social sustitutoria no dure más que el servicio militar. Paralelamente, muchas instituciones vascas se niegan a crear puestos de trabajo para que los objetores cumplan el periodo de prestación social. Bueno, yo realicé la prestación social y me declaré objetor, y no me declaré insumiso, quizás por las consecuencias que la insumisión tiene, ¿no? Y que, pues quizás por una falta de valentía. Mi novia y yo compartíamos una inquietud pues, desde jóvenes, y era el momento adecuado, el momento en el que yo tenía que realizar la prestación social, pues para aventurarnos y empezar ese camino, ¿no?, que queríamos desarrollar en el sur, ¿no?, boliviano. Mi labor en el proyecto Mi Casa es de educador. También hacía trabajo de calle para de esta manera conocer desde la calle la realidad de los niños. Nosotros trabajamos con los niños en estas clases de nivelación. En principio hay niños que llegan al proyecto sin saber leer y escribir, y lo que se propone es que alcancen un nivel adecuado para que puedan acceder a la educación reglada boliviana. No me he considerado objetor de conciencia ni lo he vivido como un objetor de conciencia destinado en un país, en este caso Bolivia, sino una persona con sus circunstancias que decide y da el paso para pasar un tiempo y conocer esa realidad. También creo que hay personas que se ven obligadas a hacer la prestación social y que quizás no habían tenido una sensibilidad social, y a raíz de realizar la prestación pues descubren, ¿no?, otra realidad y adquieren una sensibilidad con otras realidades. El tiempo que he estado en Bolivia también me compromete a seguir diciendo sí. Vamos a regresar las personas que hemos estado, más otra persona, pero siempre en esta línea. La ley de objeción de conciencia permite a los jóvenes objetar durante el periodo de alistamiento, pero no contempla la objeción sobrevenida, es decir, objetar mientras se realiza el servicio militar. La objeción de conciencia es un derecho reconocido por la Constitución, de manera que no hay más que exponer el máximo respeto hacia los objetores. Otra cosa es que, como todo el mundo sabe, muchas veces se ha utilizado el instituto de la objeción de conciencia para defraudar, digamos, el cumplimiento del servicio militar. Con el ejército profesional, como desaparece la obligatoriedad o se suspende la obligatoriedad del servicio militar, no habrá, por tanto, lugar conceptualmente a la objeción. Pero mientras tanto, al Ministerio de Defensa, como a todo el gobierno, lo que dice la ley, el máximo respeto. Es importante poner de relieve que la objeción de conciencia no desaparece con la eliminación del reclutamiento forzoso, ya que incluso, y hemos tenido ejemplos históricos recientes, en la Guerra del Golfo, personas de los ejércitos norteamericano y británico, que ambos son de reclutamiento voluntario y profesionales,
pues ejercieron el derecho a la objeción de conciencia, derecho personal que el humanismo occidental tiene ya totalmente adquirido, porque ellos consideraban que era una guerra injusta y que ellos, a pesar de ser voluntariamente o bien soldados americanos o soldados británicos, consideraban que era una guerra injusta y que ellos no querían combatir en esas condiciones. Esto generó unos verdaderos conflictos, puesto que la jurisdicción en ninguno de los dos países tenía previsto un caso tan curioso. Pero eso conviene saberlo también en España, porque evidentemente con el ejército profesional la objeción de conciencia podrá seguir estando en vigor. La Ley de Objeción de Conciencia prevé que la prestación social pueda realizarse en administraciones públicas o bien en entidades privadas sin ánimo de lucro. Hay que diferenciar lo que es la prestación sustitutoria que se realiza en la administración pública, que consideramos que en el 99% de los casos es ocupación de puestos de trabajo y además sin una labor social clara y definida. En las ONGs existe gente que está realizando unas tareas encomiables, una buena labor social, pero que podría realizarle, de hecho muchos de ellos la realizan de una forma voluntaria sin tener que ser obligados a ello. En numerosas ocasiones se han producido protestas sindicales por entender que la prestación social puede ocupar puestos de trabajo. La limitación que impone la ley es que la prestación social no incida negativamente en el mercado de trabajo. Y esto significa que no se pueden sustituir a empleados o la posibilidad de crear determinados puestos de trabajo por objetores de conciencia. Sin embargo, no impide que se creen determinados programas de prestación, determinados servicios que antes no existían, que se crean específicamente para la prestación social y que además esa administración normalmente no tiene capacidad económica para sostener con empleados ese tipo de actividad. A los 2 años así de ser tallado, ¿no?, me declaré objetor de conciencia y entonces pues qué mejor sitio que donde estaba colaborando habitualmente, ¿no? Pues decidí hacerlo aquí en Basida, ¿no? La labor que aquí se realiza es la de dar acogida a enfermos terminales de SIDA, reclusos y extoxicómanos, ¿no?, atendiéndoles en todas las facetas de su vida, ¿no?, comparto codo con codo las 24 horas del día, ¿no? Estuve aquí pues los 13 meses reglamentarios, ¿no?, haciendo la prestación social y ya entonces pues me planteé, tenía ya en mente, ¿no?, pero me planteé el quedarme ya definitivamente aquí en esta casa, ¿no?, con este proyecto, ¿no? Cuando tienes la suerte y el privilegio de compartir tu día con gente que se le escapa de las manos la vida, ¿no?, gente que sabe que la enfermedad les va a llevar por delante, ¿no? Y entonces cada minuto es un regalo, es un privilegio, ¿no? Hace poco tiempo se ha comentado que el declararse objetor de conciencia y prestar un servicio por esta sociedad supone quitar puestos de trabajo. En mi caso no es así. Yo estaba estudiando en Segovia y estaba pues muy agobiado, ¿sabes? Necesitaba llenarme de alguna forma y decidí venirme a Basida. No me declaré insumiso porque pienso que en esta sociedad hay que prestar un servicio para todas y cada una de estas personas y yo, desde luego, si estuviera en este lugar, me encantaría que las personas vinieran a prestar un servicio por mí. El Ministerio de Justicia, amparándose en la Ley del Voluntariado, aprueba un nuevo reglamento en el que se prevé que todos aquellos jóvenes que realicen actividades de voluntariado en ONGs, comunidades o ayuntamientos puedan convalidar su periodo de prestación social sustitutoria. La prestación social a lo largo de estos años y también en el futuro, en los años que queden hasta que se culmine el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, pues ha dado lugar a la creación de innumerables programas de prestación, muchos de ellos de una indubitada utilidad para la sociedad. Y por lo tanto los poderes públicos deben iniciar ya una reflexión sobre cómo debe darse continuidad a todo este sistema que se ha organizado en cierto modo por imposición de lo que venía establecido en la propia Constitución y en la Ley de Objeción de Conciencia, darle una continuidad por el simple hecho de que está produciendo una enorme utilidad a la propia sociedad. Yo inicialmente había pedido pues destinos como Ingenieros Sin Fronteras, algún trabajo en la Universidad Complutense, también una asociación juvenil y al final pues me dieron el Insalud. En un principio yo estaba un poco receloso de hacer este tipo de trabajo porque no tenía yo demasiada experiencia con gente mayor y pues me asustaba un poco la idea. Yo considero que el trabajo que yo estoy realizando como objetor no quita de modo alguno ningún puesto de trabajo, vamos, porque los
auxiliares del ayuntamiento o de la comunidad lo que pueden hacer pues son tareas de limpieza, ayudarles a hacer la comida, ayudarles un poco más en las labores del hogar. Y yo creo que vamos, el servicio que podemos estar haciendo los objetores en este campo pues podría ser, digamos, también realizado por voluntariados, pero yo creo que no podría sujetarlo un Estado el mantener así personas trabajando para hacer este tipo de servicio. Las sugerencias son prácticamente siempre las mismas, ¿eh? Hay grandes retrasos, hay gran indeterminación, los objetores de conciencia no saben en años cuándo les va a tocar a realizar la prestación y eso lógicamente en personas estamos hablando de 20, 21, incluso de 27, 28 años, esta indeterminación, esta inseguridad en el momento que tienen que coger un trabajo, que tienen que construir su base a partir de la cual será su vida futura, pues es un coste adicional. Decidí hacer la objeción de conciencia porque creí que la mili iba a ser una pérdida de tiempo y entonces tengo una empresa y no iba a perder un año para ir a hacer la mili pudiendo hacer una prestación social sustitutoria que me iba a servir de algo más. Estoy en el puesto de la Cruz Roja del Mar y hacemos pues, rescates, ayudamos a los barcos, salimos a buscar algún desaparecido, si lo hay, y para todo lo que nos llamen. Ahora con la prestación social sustitutoria hago el mismo trabajo que hacía antes como voluntario, que consiste en, voy de segundo patrón y segundo mecánico, acompañando a los dos patrones que están allí fijos. Diríjense a 2 millas al sur de la Boya Sierra. Repito, 3 millas al sur de la Boya Sierra. Voy a seguir siendo voluntario de la Cruz Roja, igual que lo era antes, para seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Según un estudio premiado en 1995 por el Centro de Estudios Constitucionales, ningún otro país ha profesionalizado sus Fuerzas Armadas con una cifra tan alta de objetores de conciencia e insumisos.